Saludos, saludos, saludos amigos, aquí con ustedes en el inicio de año, lo que sería el primer programa formal de este año, deseándole a todos muchas bendiciones, mucha salud y prosperidad en este nuevo año. Tuvimos un año muy convulsionado en el que el problema de la pandemia del COVID-19 nos afectó a todos. Nosotros esperamos que este año sea un año de recuperación, mejor año. Una crisis inesperada prácticamente paralizó el mundo. Muchos de nosotros, y sé que muchos de ustedes han perdido seres queridos en esta crisis. Lamentable, muy lamentable, nos unimos al dolor de todos ustedes que han estado pasando por situaciones difíciles, con el confinamiento, el problema de la salud para todos, que es lo más importante, señores. Esta crisis, a pesar de que en los aspectos económicos hemos sido afectados, pero el mayor problema de nuestro punto de vista ha sido básicamente el problema de la salud para todos. En el caso nuestro, el pueblo dominicano, hemos visto como en los últimos días, a final de año y principio, ha aumentado en la propagación, la positividad de este virus. Hemos visto como los centros médicos han estado abarrotados de casos muy lamentables. Sobre todo, eso se debe muchas veces a la desobediencia de la ciudadanía en varios aspectos, que no acatan el llamado de las autoridades y violan las disposiciones de confinamiento sin importarle las consecuencias que eso pueda traer. Y en un momento vimos que el Ministerio de Salud y la vicepresidenta de la República, como encargada del Gabinete de Salud, ha dicho que la posibilidad ha llegado a niveles por el 37%, cerca de 40%. Eso significa que de cada 100 pruebas que se hacen, 40 son positivos. O sea, es un número verdaderamente preocupante. Y el tema es, señores, que si llegan todos los casos junto a los centros médicos, no tenemos capacidad para dar respuesta a la gran cantidad de casos. Ya hemos visto con mucha esperanza el tema de la vacuna, que se ha estado incluso aplicando ya en algunos países. Aquí tenemos la esperanza de que llegue en marzo, pero ha habido algunos problemitas con el tema de la vacuna, que ha dado efectos secundarios en algunas personas. Pero sí, lo que podemos decir es que está probado que la vacuna funciona y genera una inmunidad, por lo menos por un tiempo de 6 meses. Las dosis deben ser 2 dosis, una primero, otra en 30 días. La de algún laboratorio dice que 1 hora, otra 6 meses, pero en sentido general entendemos que la vacuna es una vía, una solución para esta terrible crisis, pero no es una solución definitiva, señores. Hay que entender que debemos aprender a convivir con este problema del COVID, y que la inmunidad no es definitiva, como otros virus, como la influenza, como la gripe, como otros virus que han llegado al mundo, y se pone una vacuna para mitigar, para crear inmunidad, pero eso no evita que en el año que viene o en otra época volvamos a tener presencia de ese virus. Muchas personas han dicho que no se ponen la vacuna, que entienden que esto es un tema de un plan del liderazgo mundial para controlar el mundo, pero yo digo que a través del internet y de los celulares el mundo está controlado. O sea que nosotros entendemos que desde que la vacuna esté disponible en el país, la población debe aplicársela. Yo no veo ningún
mayor inconveniente en eso, porque esto es un tema que ha ocurrido ya en otras ocasiones en el mundo y se han creado vacunas. Claro, la duda de la gente es la rapidez, la velocidad en que se ha creado esta vacuna en un periodo menor de un año, cuando estos procesos duran mucho más tiempo. Bueno, pues si es así, tenemos que felicitar a la ciencia, que en poco tiempo pudo encontrar una solución a un problema tan grave como esta crisis. En los aspectos económicos, muchos sectores han estado quejándose por el confinamiento y el toque de queda. Muchos sectores de la economía que han estado en una situación muy crítica, prácticamente en una situación de quiebra y con una amenaza de desaparecer en los próximos meses. Se ha estado incluso haciendo un llamado público desde diferentes organismos para que se flexibilice el tema del toque de queda, pero las autoridades han dicho, y nosotros estamos también de acuerdo en esto, que primero es la salud. Si no hay salud, entonces no habrá empresas, porque ¿quién va a trabajar si las personas están enfermas? O sea que en ese sentido es una situación de todos, de la población en conjunto, que tenemos que colaborar, cooperar para poder mitigar esta crisis y llegar por lo menos hasta la fecha de la vacuna para que podamos tener un país que pueda hacer una apertura real de la economía y que tengamos una población que esté sana. También en el aspecto económico, vimos que el presupuesto del Estado aprobó un presupuesto y se ha anunciado un presupuesto del Estado, pero de ese tema vamos a hablar ampliamente en el próximo bloque. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en breve con ustedes en Asis TV. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan, una casa club para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. De vuelta con ustedes aquí, amables televidentes. Fíjense, en el bloque anterior dejamos el tema del presupuesto del Estado. En el marco de esta crisis, el gobierno dominicano ha elaborado un presupuesto superior al del año 2020. O sea, nosotros entendemos que esto es una estrategia de estimulación del gasto para mantener la economía. Y se ha incluido, como ustedes saben, algunos programas
de ayuda necesarios en esta crisis, y para eso ha sido necesario optar por un alto nivel de financiamiento. A niveles, amables televidentes, claro, algunos expertos han dicho que es necesario el endeudamiento, es necesario proyectar un déficit fiscal mucho mayor que en años anteriores a raíz de la crisis. Entonces el gobierno ha proyectado ha hecho un presupuesto con unas proyecciones de financiamiento por el orden del 50% del presupuesto será financiado. Y estamos hablando de un poco más de 500.000 millones. El presupuesto es de un poquito más de 1 billón, 1.000 millones de millones, y se está proyectando la mitad de eso, 500.000 millones serán financiados. Y esto nos coloca como porcentaje del PIB en la deuda por encima de un 60% del PIB representa el endeudamiento a partir de este año 2021. ¿Qué ocurre? Y es lo que dicen muchos expertos también, que este financiamiento habrá que pagarlo, pero obviamente el gobierno ha extendido programas de ayuda como Quédate en Casa, FASE y otros niveles de incentivos fiscales que habrá que dar a las empresas, como entiendo que se va a eliminar por unos meses más el pago del anticipo a las MIPYMES, otro tipo de incentivos que necesitan otros sectores. Entonces, obviamente que para mantener la economía activa había que generar un endeudamiento. Ahora, los niveles de endeudamiento en que estamos incurriendo, eso significa que debemos apretarnos los pantalones para los próximos años. O sea que, y de hecho, se está hablando ya de abocarse a una reforma fiscal que será el tema de este año para el presupuesto del año 2021, pero de ese tema vamos a hablar también ampliamente en un próximo bloque. Entonces, eso significa, ¿de qué estamos hablando? Que el gobierno está proyectando unos ingresos de los cuales solamente podrá recaudar la mitad este año. Y eso tiene un sentido y tiene una explicación lógica. Muchas empresas, sobre todo las micro y pequeñas empresas, generarán pérdidas en el ejercicio 2020. Y si generan pérdidas, no podrán pagar los impuestos que estaban proyectados en el 2021. Pero muchas empresas no podrán abrir sus operaciones ahora en enero, sino que o cerrarán definitivamente o cerrarán de manera temporal hasta que se estabilice la economía y los mercados. O sea, estamos hablando, amables televidentes, de que lo que nos viene, nosotros decimos que en términos de la economía, este año 2021 deberá ser mucho más apretado que el propio 2020, donde se generó la pandemia. Vamos a ver qué ocurre. El gobierno ha estado recurriendo al financiamiento con una explicación muy lógica de que es necesario, sobre todo mantener los programas de ayuda y de asistencia, como FASE, Quédate en Casa y otros programas que se han estado anunciando a algunos sectores. En el caso del programa FASE, hemos visto que el gobierno anunció el programa Fase 1, que es para las personas que estarán suspendidas definitivamente, y se va a continuar ese programa. No así para Fase 2. Yo, desde mi punto de vista, humildemente yo entendía que Fase 2 es mucho más importante que Fase 1, porque Fase 2
es un incentivo a las empresas para que mantengan a la gente trabajando. O sea, yo te doy un incentivo por cada empleo que tú tienes, o te doy un incentivo por cada nuevo empleo que tú contratas. En el caso del fase 1, es un incentivo para que el empleado se quede en su casa, suspendido, y no vaya a trabajar. Entonces, yo como empleado, si tengo un salario mínimo de 12.500 pesos, o trabajando, yendo todos los días a trabajar, y me dan 8.500 para que me quede en casa, obviamente que yo voy a optar por los 8.500 sin trabajar. O sea que entiendo que debió hacerse un mix y anunciar también el programa fase 2 para las empresas que tengan los empleados en su nómina y trabajando. Señores, vimos cómo en Estados Unidos, ya hablando de otro tema en el ámbito internacional, se generó una protesta ante el Capitolio por seguidores del presidente Donald Trump, que fueron a hacer una especie, los demócratas han dicho que fue un asalto, un intento de golpe de Estado fallido. Vimos cómo turbas entraron al Capitolio, un escenario, una acción a la altura de lo peor de países subdesarrollados, y esto ha generado una especie de indignación del pueblo norteamericano, porque ha estado en los ojos del mundo con una acción impensable en una sociedad como la de Estados Unidos. Entonces, hay un cambio de gobierno necesario el día 20 de este mes, que deberá hacerse una transición, pero previo a esa transición, producto de ese hecho que los demócratas dicen que fue auspiciado por el presidente Donald Trump, entonces se ha estado llamando a una especie de impeachment o de juicio político a un presidente que se va en 8 días, en 5 días. Entonces, algunos han dicho que debe darse un ejemplo y se va a hacer un juicio político a Donald Trump, el segundo en su gestión. Aclarar, el único presidente que se le han hecho 2 juicios, se le había hecho un juicio a otros en épocas distintas, incluyendo el de Richard Nixon, pero que renunció antes de ser destituido. Pero este es el segundo que se le hace a Donald Trump, con la posibilidad de ser destituido un día antes o 2 días antes del traspaso de mando. Sería un acontecimiento histórico, o lo podrían hacer posterior a su salida, pero ya no tendría sentido. O sea, si es un juicio político para destituirlo, después del 20 de enero ya él no será el presidente de los Estados Unidos, sino que lo será Joe Biden. Algunos dicen que no tiene sentido, otros dicen que sí, porque es una especie de ejemplo que hay que dar por esta acción que fue públicamente auspiciada por el presidente Donald Trump y por seguidores de este. O sea, vamos a esperar a ver qué ocurre con estos hechos en los Estados Unidos. En otro orden, amables televidentes, hemos visto que el presidente Luis Abinader ha estado anunciando el endurecimiento de las sanciones para los que violen el toque de queda. Y la Procuraduría General de la República ha emitido una disposición para sancionar con penas pecuniarias en dinero a los que violen el toque de queda. Esto ha generado un debate sobre la discusión de si la Procuraduría tiene la facultad para establecer estas sanciones. Y las sanciones se establecen en salario mínimo en todas las instituciones del Estado, pero pueden establecer sanciones administrativas las instituciones recaudadoras,
dentro de las que se encuentran la aduana, la DGI, la Dirección General de Migración, entre otras. Y se ha establecido, y el Congreso de hecho ha llamado tanto a la policía como a la Procuraduría para que expliquen bajo qué circunstancias se establecerían estas sanciones, y se ha generado un debate también por el atropello de que han sido objeto algunos ciudadanos en el marco del toque de queda. Esta discusión está planteada sobre la facultad que tienen estas instituciones para establecer este tipo de sanciones. Pero vamos a ver en qué esto para. El Senado, la Cámara de Diputados, lo ha llamado para una explicación, pero vamos a esperar. Bueno, amables televidentes, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con una interesantísima entrevista con nuestro buen amigo y experto fiscal, Danilo Batista. Volvemos. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan, una casa Clot para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. De vuelta con ustedes, amables televidentes. Fíjense, como prometido en el bloque anterior, nos encontramos con el licenciado Danilo Batista. Danilo es un colega y amigo, prácticamente parte de este programa, pero Danilo es un contador público, presidente de la regional del Instituto de Contadores y un experto en materia fiscal y auditoría. Danilo, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Saluda a nuestro amable televidente y arrancamos con materia. Buenos días para todos nuestros amados televidentes. Para nosotros siempre es un placer estar aquí y en la ASI, que es nuestra segunda casa. Nosotros como Instituto de Contadores hemos hecho una unión con la ASI, que es un matrimonio que va para largo, y estamos siempre dispuestos a colaborar en los temas que nos competen a cada uno de nosotros. Danilo, venció el plazo para la cogencia de la ley 4620, pero obviamente muchas empresas no tuvieron tiempo, no le dio tiempo. Algunas no tuvieron el tiempo por el tema de la crisis del toque de queda y el endurecimiento de las normas de confinamiento, pero otras en materia económica. Se presentó un proyecto. ¿En qué va eso? ¿Cómo ha sido? ¿A qué nivel está la posibilidad de que se apruebe esto? Bien, como te decía, te comentaba fuera de cámara, antes de nosotros empezar con de lleno a lo que es la ley, decirle que aunque tampoco soy vocero ni trabajo en la DGI, pero dar las buenas noticias de que a las pequeñas y medianas empresas le queda exonerado el anticipo de enero, febrero, marzo
están exonerados de anticipo y abril. Entonces, es un respiro económico para el flujo de caja que tú tienes, porque si no tienes ahora que disponer de ese pago de anticipo, que es un pago que a veces uno entiende un poco para los sectores pequeños agresivos, porque tú sin generar, como estamos ahora en una pandemia, tú tienes que sacar de tu flujo de caja. Pero empezamos en ese buen pie el año y esta noticia. Y entonces ya cayendo Calongela 4620, sí, no se puede quitar protagonismo. La ASI fue el motor impulsador de solicitar una extensión de esta ley, conjuntamente con lo que es el CONACYT, nosotros como Instituto de Contadores y otras instituciones, el foro de firma a cargo de Nelson Han, llevamos a la sazón ahí pidiendo la extensión de la ley, porque vimos que con el tiempo, la pandemia, las mismas empresas con su parte económica, el tiempo que duró también Impuestos Internos para aclarar ciertas dudas, llevó a que se venciera el plazo. Entonces, la ley se manda y fue impulsada, cuando la mandamos, fue impulsada por Faride, que tomó allá entonces el timón en la Cámara de Diputados, en el Senado. Y entonces el Senado promulga y envía al Senado la ley para que esta sea revisada, pero al vencer ese tiempo establecido, entonces el Senado tenía que reintroducir nuevamente y hacer todo el estamento. Aclarar ahí, Danilo, muy importante, sí, eso que tú apuntas, porque hay confusión, porque la gente ve que en la Cámara de Diputados salió una nueva ley completa. Sí, lo que explica Danilo, sí, es una nueva ley. Cuando el Senado aprobó, estaba vigente todavía. Sí. Para que continúe ahí. Perfecto. Cuando el Senado manda nuevamente a los diputados, ahí se vence el plazo. Entonces, el debido proceso es que yo tengo que reintroducir nuevamente la ley para ser entonces aprobada por los diputados, enviada de nuevo al Senado, y el Senado ahora promulga, que es lo que estamos esperando, que el martes, creo que hay sesión del Senado. El Senado aprueba y luego el Ejecutivo la promulga. Sí, pero ya entonces el martes, yo entiendo que de martes a miércoles tenemos ya la ley, la vigencia de los 90 días que se están solicitando. No hay nada nuevo. Estos 90 días, ¿a partir de qué se van a contar? A partir de la aprobación. Okay. Sí, entonces vamos a esperar que, qué sé yo, miércoles, jueves, no entendemos, vamos a ver cuándo. Pero a partir de esos 90 claro, estamos días, asumiendo que se va a aprobar. Estamos asumiendo de que se va a aprobar, pero entendemos que sí, porque si el Senado la envió rápidamente a los diputados, es porque tienen la necesidad de aprobarlo. Además, las empresas lo necesitan. Porque mira, Bernardo, hay como 700,000 y pico de empresas, ¿verdad? Registradas. Contribuyentes, empresas sin personas físicas. Pero de esa cantidad salió ayer que solamente, incluyendo lo físico, 26,000 personas se han acogido. Y 12,000 aprobaciones. 12,000 aprobaciones. O sea que yo ni el 50% yo he podido darle respuesta. Y las respuestas que van dando son las de deuda, que eso es nada más aprobarlo. Que la mayoría son de deuda. La mayoría son deudas que no necesitan una revisión, un proceso. Entonces, ahora con estos 90 días, lógico, nos va a dar más trabajo a nosotros los contadores porque nos llegan las auditorías, pero bienvenido. Pero bienvenido. Pero con esos 90 días las empresas tienen la oportunidad de poder optar por acogerse a la ley. Y no importa que si, por ejemplo, yo pude revalorizar un inmueble, pero ahora quiero acogerme a la amnistía, yo lo podré hacer. Correcto. Si se me quedó ¿Cuál es el cambio en la ley? Porque la gente está leyendo la ley completa otra vez y dice, pero no veo, es lo mismo. Mira, obviamente es lo mismo, pero ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cuál es el espíritu del legislador al impulsar esta iniciativa? Yo agarré la ley, la que se emitió en febrero, y agarré la que todavía no está promulgada, pero la que ya los diputados aprobaron, y no tiene cambios, más que prorrogando los 90 días. Vi en el artículo 7 que vuelve y recalca, porque tú sabes que a veces había como no estaba claro Impuestos Internos cuando te decía que si yo revaloricé
si me podían auditar. Ahí decía, había ahí en el artículo 7 y en el 8 lo recalca, a futuro te puedo revisar. O sea que si yo revaloricé un inmueble, la DGI no me puede venir a decir que... Sí, porque el párrafo es claro de que la partida vinculada a esa partida no me la puede revisar. Yo vi que ahora lo recalcó en dos artículos, en el 7 y en el 8, lo recalca bastante claro. Esa aclaración. Esa fue los únicos dos cambios que vi, porque fue a vuelo de pájaro que la vi, fue en el artículo 7, en el 8, que recalca que no me pueden revisar, y la extensión de los 90 días. Eso es lo único nuevo que tiene. Entonces, Danilo, si yo revaloricé con la ley anterior, porque hay que aclarar, amable televidente, que esta ley deberá tener una numeración distinta. Ya no deberá ser 4620. No puede. Entonces, por lo tanto, la DGI deberá emitir una nueva norma. Sí. Se supone, pero sería la misma. Un copy-paste con un nuevo número. Sí, porque la ley fue la misma. Entonces un nuevo número agregándole el tema de los plazos. Yo entiendo que si la norma pudieran allanar unas cuantas cosas que no quedaron claras en la norma que está vigente o que estaba vigente hasta el día 11. Pero manda a emitir norma, no lo dice. No lo dice. Pero nosotros entendemos que como había muchos escollos en esas normas, puede ser que la DGI se dé la libertad de corregir, porque mira, Bernardo, los sectores, por ejemplo, de margen regulado, todavía quedan en el limbo. Quedan en el limbo. La ley no me lo establece. Pero vimos que un sector específico, supuestamente, no es nada definitivo, se le aprobó aplicar a la amnistía por el margen. Pero es lo que yo digo, porque a un sector sí, un sector no, margen regulado. Pero hay sectores que no tienen margen regulado, que su margen es mucho menor que el de un sector que tiene margen regulado. Por ejemplo, el sector de provisiones, almacenista. Eso es verdad. El margen ahí es muy pequeño, entonces esa gente va a decir que hay un privilegio con uno y con otro. Ellos no. Sí, porque y el principio de las leyes no pueden ser igualdad, equidad, y universal. Lo establece. Entonces, es un tema un poco delicado que la DGI debe tratarlo con un poco de delicadeza, porque otros sectores podrán protestar. No, yo entiendo que el director, que es una persona muy afable y escucha. Y a la sazón ahí que está la magistrada Jorlin, que siempre es una persona que está activa, que tú le escribes y te devuelve. Sí. Entonces, yo entiendo que sí pueden hacer algunas correcciones a la norma, a la aplicación de la ley, porque lo que necesita el Estado, lo que necesita es, ¿verdad? Necesitamos dinero. Sí. Entonces, debemos de llegar a todos los sectores para que se cumpla lo que se quiere, porque de nada va a servir que estemos prorrogando la ley cuando las reglas del juego no están claras, y eso nos afecta. Eso fue una de las causas porque mucha gente no se acogió, muchas empresas, porque tú dices, oye, pero tengo dudas, ¿me van a aceptar el pago, los anticipos total o lo pagado no? Y no someter una solicitud y que después te salgan sorpresas. Eso se fue aclarando en el camino, y mucha gente por ese motivo fue dejando para el último día, y a raíz de el tema del confinamiento, que limita los horarios de trabajo, sobre todo para los tasadores que tienen que trasladarse, y nosotros para verificar un inventario, hay que trasladar, para hacer un trabajo de un procedimiento, tenemos que trasladarnos al lugar, y se ha limitado eso. Claro. Danilo, en sentido general, la ley, ¿qué es lo que cambia y no cambia para que la gente esté clara? ¿Cuál es el plazo? Si habrá nuevo acuerdo de pago, si el plazo para el pago se extendió, ¿qué es lo que se está planteando en definitiva? Bueno, mira, la ley no habla de extender el plazo de pago. O sea que los pagos siguen hasta julio. Hasta julio, hasta el 13 de julio, lo que dice la que está promulgada, la que está todavía por promulgar. Pero habla de 12 meses de pago. Habla de 12 meses, ¿A partir de qué? Pero ellos están tomando desde 12 de julio de 2020 de 13 de julio de 2020 al 13 de julio de 2021. O sea, la ley no te estableció un margen mayor para la cogencia del pago, que entendemos que en una revisión del Senado puede hacer que suceda,
porque lo que nos están quedando son ¿cuántos? 6 meses. El problema es que si el Senado le hace cambios, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Bueno, pues. Y ahí se nos va el año. Se nos va a ir el tiempo. O sea, yo creo que tenemos eso así en los 90 días del plazo y tendremos una gran oportunidad en la discusión sobre la posible reforma o las discusiones del pacto fiscal para una reforma, porque la gente cree que el pacto es la reforma. El pacto es el acuerdo entre las partes, todos los sectores de la sociedad para la reforma. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque. No, sí, está bien. Hacemos un cambio ahora. Sí, no, ya en definitiva concluir ahí, ¿qué es lo que la gente...? No, lo único que la ley nos está dando son 90 días más. Eso es lo único que está dando y era lo que estábamos esperando. Extender el plazo, por lo que ya hemos hablado de la pandemia y que por lo menos impuestos internos tomó mucho tiempo para emitir la norma, porque tomamos todo ese tiempo y la norma salió en octubre. Entonces perdimos un largo tiempo. Pero la norma aún así quedó con muchos escollos que tuvieron que irse aclarando, pero no estaban escritos. Simplemente era con tú hacer consulta y en la práctica. Ese fue el escollo, pero les recalcamos a todos. Tenemos 90 días más a partir de la aprobación para acogernos a la norma de revalorización. Si usted no pudo hacerlo antes del 11 de enero, tiene todavía la oportunidad a partir que el Senado apruebe. Y vamos a poder revalorizar los mismos, los inventarios, las cuentas. Todas las cuentas del balance general. Todas las cuentas de balance general. Y la amnistía para los resultados. Y la amnistía para los resultados, los periodos 19, 18, 17 y los que queden vivos hacia abajo. Perfecto. Bueno, amables televidentes, ahí está planteado. Vamos a esperar que esta ley sea aprobada en la próxima semana en el Senado de la República y hacerle una exhortación de que evalúen su caso, porque la ley tiene cosas muy buenas. Tiene cosas buenas. Mucha gente ni siquiera, porque no tiene capacidad económica, ni siquiera ha evaluado la posibilidad. Sí. Y muchas veces sale muy barata, otras veces sale muy costosa, pero evalúe su posibilidad, a ver en el rango que usted está, y si tiene la oportunidad de acogerse, yo creo que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, Bernardo. Amables televidentes, vamos a hacer una pausa y volvemos con la segunda parte de esta interesantísima entrevista con Danilo Batista. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa Clot para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. De vuelta con ustedes, amables televidentes, con el licenciado Danilo Batista. Danilo, el gobierno ha hablado de una reforma fiscal.
Pero desde el año 2012 venimos hablando de un pacto que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese pacto no se cumplió por varias razones, no ha sido posible porque la ley habla de 3 grandes pactos, uno por la educación, un pacto eléctrico y un pacto fiscal. Por la educación se completó medianamente, el pacto eléctrico está listo para firma, pero el pacto fiscal se ha quedado como en el aire. Y en vista de aquello, se comenzaron una discusión en el año 2015, pero como había una elección en el año 2016 y un presidente en campaña no habla de impuestos, no se pudo. Pasaron las elecciones del 16 y tampoco se pudo porque llegamos a la mitad del gobierno, el gobierno ya buscando una posible reelección, que finalmente no fue posible ni la reelección ni el pacto. Y llegamos a este momento en un nuevo gobierno y se ha anunciado que este año habrá una reforma fiscal que servirá como base para el presupuesto del año que viene. En ese sentido, el Instituto de Contadores tiene algún planteamiento, algunas cosas que entiende que se deban incluir en esa posible reforma, porque hablar de reforma, la gente entiende que es hablar de creación de nuevos impuestos. Y estamos hablando de una ley de 1992, ya casi 30 años, que fue muy buena, porque en ese momento realmente se hizo un pacto fiscal para el código, la ley 1192, pero en este momento, ¿qué sugiere y a qué aspira el Instituto de Contadores? Bien, mira, el pacto fiscal, que ya es un mandato, vamos a decir, del Fondo Internacional, ¿verdad? Porque ya es un requerimiento y se ha atrasado bastante, y ya una necesidad que debe de hacerse este año, y el presidente lo anunció de que se va a empezar a trabajar este año. Nosotros como Instituto de Contadores tenemos un departamento encargado para la parte económica, que está trabajando y trabajará muy de lleno con todas las instituciones. Incluso va a trabajar muy de lleno con el Ministerio de Hacienda para hacer observaciones y estar ahí nosotros como verificando la parte fiscal que pudiera, verificando lo que pudieran afectar a un sector o beneficiar a otro. Eso nosotros vamos a estar de lleno. No tengo la agenda de trabajo todavía, pero sí estamos de lleno con ello. Sí, entonces se ha dicho siempre que aquí hay un alto nivel de informalidad. Yo siempre pongo el ejemplo de un jefe de la dirección de drogas que en un momento dijo que aquí habían 30,000 puntos. Entonces, si usted dice que hay 30,000 puntos de droga, entonces usted lo inventarió. Por lo menos lo conoce, sabe dónde están. Sabe dónde están, hermano. Nosotros como contadores, usted lo inventarió. Como usted, que es el jefe de la dirección de drogas, sale a dar gritos porque hay 30,000 puntos. Pues persígalo, pues usted sabe dónde están. Entonces, la administración tributaria en varias ocasiones ha hecho estudios que habla de una informalidad de 60% en el impuesto sobre la renta, sobre todo para los negocios de personas físicas, y de 45% para el ITEVI. Si tú hiciste esos levantamientos, obviamente que tú me diste por lo menos dónde que están esos informales que no pagan. Yo digo que la principal reforma debería ser esa, cobrarle a los informales. Cobrarle a los informales. Y también yo entiendo que en una reforma debería de desaparecer lo que es el IR1 como tal, porque es un impuesto agresivo para el profesional. Existen métodos, pero no todo el mundo califica esos métodos. Entonces, debería de ser que lo midan a todo el mundo igual, porque si somos personas físicas igual de diferentes profesiones, ¿por qué tú caes en un régimen? Yo no puedo caer a ese régimen. Entonces, yo entiendo que en un pacto fiscal debemos de trabajar esa parte. Hay que medir a todo el mundo igual. La complejidad del sistema. Yo creo que no hay un sistema más complejo que el impuesto dominicano. Uno habla con colegas extranjeros y cuando tú le explicas, por ejemplo, cómo se calcula el ITEVIS y cuáles son los que debo de tomar en consideración, ellos se ponen locos y no lo entienden. Porque nosotros tenemos demasiada periquito para calcular un solo impuesto. O sea,
Muchas complicaciones. Muchas complicaciones. Yo entiendo que si el sistema se hace más fácil, o sea, si lo hacemos menos complejo, podemos llegar a más sectores. Y se quita ese miedo de impuestos, porque la palabra impuesto, desde la creación de la sociedad, que cuando empezamos a organizarnos, desde aquí se ha creado un miedo a los impuestos, porque los reyes, aquello, yo creo que desde la Biblia se ha creado el miedo, porque vamos a decir, la imposición. La imposición, tú tenías que sacrificar el becerro que tú tuvieras más gordo, más robusto. Era como un impuesto, era un tributo. Sí. Y así fue pasando con los reyes, de que tú tenías que darle el 10% de tus ingresos. De tus ingresos, o de tu siembra, pero lo mejor, o de tu ganado, el mejor ganado. O sea, que no le diera la vaca flaca al rey. No. Y eso ha creado un miedo desde la creación de la sociedad, la palabra impuesto. Y eso nosotros no lo hemos sabido, digo nosotros como nación, no lo hemos sabido manejar. Creo que debe ser más flexible. Hay un tema también, Danilo, de que la gente se esconde. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero la gente se esconde si para qué yo pago. Sí. Porque lo que hemos visto históricamente, con honrosas excepciones, es que se hace fiesta con los impuestos que nosotros pagamos. Y tú pagas impuestos sobre, por ejemplo, en otras sociedades más avanzadas, tú pagas impuestos, pero tienes un sistema de transporte eficiente, sí. Tienes un sistema de salud eficiente, tienes un sistema de educación público eficiente. Los servicios públicos funcionan. Entonces la gente dice aquí, bueno, ¿para qué yo pago? Pero yo digo que es lo contrario. Yo debo pagar primero y después exigir. Sí. Porque como ciudadano, yo tengo la obligación de cumplir con los tributos. Y que lo que te quiero llevar es la calidad del gasto. Debe incluirse primero la calidad del gasto y después la transparencia del gobierno, porque la gente entiende que el gobierno, el Estado, no es transparente con los dineros que yo pago. Mira, no sé qué es lo que ha sucedido, porque nosotros siempre preparamos unos presupuestos deficitarios desde 2005. Creo que en el 2015 fue el único como que no fue deficitario. Entonces, entendemos que con un pacto fiscal pudiéramos allanar ciertos sectores, porque, Bernardo, hay muchos privilegios. Entonces, el pacto fiscal debe de quitar todos esos privilegios, o de dar todos los privilegios a todo el mundo igual, para que todo el mundo paguemos de acuerdo a los ingresos que generemos. Entonces, a medida de que nosotros podamos llegar a más sectores, que pueda todo el mundo pagar sus impuestos, el gasto va a tener mayor calidad. Y con una calidad de gasto, bueno, pues nosotros tendríamos mejor calidad de vida. Y te darías cuenta entonces que pagar impuestos no es malo, es bueno. Yo quisiera pagar por lo menos yo, como Danilo Batista, aunque sean 10 o 20 millones de pesos de impuestos. Significa que me gané 4 veces eso. Sí, entonces yo quisiera pagarlo, pero lamentablemente no llego ahí. Sí, entonces la gente se queja de que no sabe para qué paga, pero los estados se mantienen con los impuestos, señores. O sea, no hay forma de que un estado pueda subsistir sin cobrar impuestos. Se está hablando de ampliar la base y disminuir tasas. ¿Cuál es la posición, si no del instituto, de Danilo Batista en términos personales sobre este anuncio? Sí, porque te digo, todavía no tenemos la agenda de discusión sobre la reforma, pero yo entiendo que sí, la tasa del ITEVIS, por ejemplo, pudiera disminuir, y la misma tasa de impuestos sobre la renta pudiera disminuir. Eso la haría más atractiva para que la gente se formalice. Haría más atractiva, porque que tú con una tasa de un 18, porque recuerda, Bernardo, que hemos sido también, ¿por qué la gente le teme? Porque hemos sido engañados. Acuérdate que cuando se hizo la reforma en el 2012, se prometió bajar a 16. Se prometió bajar a 16 y fuimos escalando y llegó el tiempo y no se cumplió con lo establecido, y la tasa no ha vuelto a bajar. Entonces yo entiendo que nosotros con una tasa de un 12, que ronda un 12, que es lo que más o menos ronda América Latina, nosotros pudiéramos llegar a más sectores y pudiera ser más eficiente. Ampliando también la base, hay que ampliar a otros productos. Ampliar la base implicaría, Danilo, gravar la canasta familiar, gravar la salud, gravar educación.
que son los sectores mayores que quedan fuera del alcance, sobre todo del ITEVI. ¿Usted estaría de acuerdo en que se graben esos sectores? Bueno, primero yo diría que nos iríamos en dos escalas. Primero vamos a quitar ciertos privilegios, medimos entonces el gasto con los impuestos. Si con eso nosotros podemos, vamos a decir, contablemente cuadrar, no tendríamos que afectar a los demás sectores. Pero si nos vemos en una necesidad de gravar una canasta, un impuesto mínimo, yo entiendo que tendríamos que hacerlo, porque como nación lo que necesitamos es subsistir con una verdadera calidad de vida, con un gasto eficiente, porque sería muy bueno tú no tener que estar pagando un seguro de salud adicional, que tú llegues a un hospital y que tenga todos tus medicamentos, que tú llegues a una universidad, tus hijos en una escuela pública, que tú lo puedas inscribir a una escuela pública y que sin miedo, y que el miedo sea inscribirlo en el colegio. Exacto. Sí. Si tú vieras eso, tú dijeras, bueno, yo aceptaría que me le pongan el ITEVI a la canasta familiar. Sí. El tope de la deuda. Bueno, este tema de la pandemia ha cambiado todo. Esto. Pero se le puede dar rienda suelta a los gobiernos para que generen déficit y endeudamiento sin control. No. Todo debe ser como hasta ahora. Bueno, tú sabes que nuestro historial siempre buscamos de dónde agarrarnos, y ahora la pandemia ha sido la panacea para nosotros cogernos de ahí y estar solicitando préstamos a diestra y siniestra. Sabemos que tenemos el sector turismo no ha estado en toda su capacidad, que para Danilo Batista siempre ha sido un error basarse solamente una economía en turismo, pudiendo nosotros explotar otras empresas. Entonces el turismo es muy vulnerable. Mira lo que está pasando. Lo que está sucediendo, y ahora tenemos que buscar préstamos para poder cumplir con el gasto. Sí, entonces en ese sentido nosotros entendemos que ampliar, por ejemplo, retomando el tema de ampliar la base, pudiese grabarse todo, sí, y yo dejar afuera solamente salud, educación y educación básicamente. Y grabo todo por escalonadamente. Yo digo, vamos a empezar con la canasta básica con un 5%. Sí, y bajamos la tasa a 15, vamos a decir, por ejemplo. Al final, la gente va a pagar un chin más por los productos básicos, pero va a tener un ahorro en todo lo demás, porque va a bajar a 15. Sí. O sea que es una compensación. Una compensación. Pero ampliando la base, usted puede estar seguro que muchos más contribuyentes se formalizarán. Y atacar, señores, la informalidad y que pague todo el mundo. Ahora, cuando todo el mundo pague y yo lo tenga en un equilibrio, entonces lo subo a todos. Pero ¿cuál es la lucha y el grito del que paga? Que solo se persigue al que paga y se castiga al que está localizado. Sí. En ese sentido... No, por ejemplo, si Bernardo, que cumple con sus envíos fiscales, en un mes presentaste algún inconveniente, de una vez te están persiguiendo. Pero si fulano X, que no ha subido hace 3 años que no sube nada, no pasa nada. Entonces se ha visto siempre que castigan al que paga. Entonces así no podemos. Entonces nosotros entendemos que hay varios ejes que hay que tomar en cuenta. Primero, el control del endeudamiento. Sí. Establecerle un porcentaje que el gobierno no pueda sobrepasar X porcentaje como déficit presupuestario. Un tope para la deuda que no sea más del 40-50% del PIB. La calidad del gasto, la transparencia del gobierno. En la medida que los gobiernos estén transparentes, los ciudadanos confían y pagan impuestos, como usted apuntaba. Ya finalmente, Danilo, está interesante, pero el tiempo es el gerente de nuestros actos. Entonces, así. Haciéndole de nuevo, aunque fue el tema ahorita, recordarle a los empresarios que estamos esperando la extinción de la ley para que aquellos que no tuvieron la oportunidad de acogerse, que se acojan. Tienen 90 días más para acogerse, hasta ahora con los mismos beneficios de la 4620 que venció el 11 de enero. Busquen un experto y evalúen, analicen su caso, paguen una consulta para que le analicen su caso, que
vale la pena. A lo mejor nos hemos encontrado con casos, señores, que la amnistía les sale gratis. Y tienen miedo. Y aún así, y le sale gratis, entonces, o a un costo muy bajo. Evalúe su caso. Bueno, amables televidentes, el tiempo es el gerente de nuestros actos, como dice nuestro don Eddie Álvarez, y no tenemos tiempo para más. Ha sido este su programa, una entrega más de ASIS TV. Nos vemos en la próxima.